Aunque los magos crean maravillas con su arte y los aventureros manejan su propio destino, la mayoría de las personas de los reinos olvidados dependen de los dioses cuando necesitan algo. Las deidades desempeñan un papel en las vidas de todo el mundo, desde el señor más poderoso a la huérfana más sencilla. Las distintas razas de Toril adoran a sus panteones, que son más o menos idénticos en las diferentes regiones. Si bien cada cultura y sociedad da más peso a unos dioses que a otros. Los dioses de los reinos olvidados. Lore de Dungeons and Dragons. Una persona normal rinde culto a dioses diferentes dependiendo del contexto. La mayoría de ocasiones tienen una deidad como patrón o patrona. Los agricultores hacen ofrendas a Chauntea para conseguir prosperidad en sus cosechas. Los secretarios afilan sus plumas rezándole a Deneir, y los comerciantes piadosos recuerdan que deben apartar unas monedas para Wauken al acabar la jornada. Una parte importante de la población adora a una divinidad asociada con su oficio, familia u hogar, aunque otras personas sienten la llamada de un dios concreto por varias razones. Se suele guardar o llevar puesto un símbolo pequeño de la deidad que se prefiere, un colgante o un broche con la imagen del símbolo sagrado del dios u otro tipo de recuerdo personal. Además, la población acostumbra a venerar a las deidades según sus necesidades y circunstancias. Un agricultor devoto de Chauntea reza a Amanoutar para que le conceda unos días despejados y soleados, mientras que una noble de Waterdeep que suele adorar a Denier agradece a Sune el buen parto de su hijo. Los propios sacerdotes de dioses concretos reconocen el papel que tienen otras deidades en el mundo y en sus vidas. En general, los fieles ven sus relaciones con los dioses como algo práctico y recíproco. Rezan y hacen ofrendas porque así se abre la puerta a las bendiciones divinas y se aleja su ira. Estas plegarias y otros actos de devoción se suelen practicar en un altar dentro de la propia casa o comunidad. De vez en cuando se hacen en un templo dedicado a una divinidad si el fiel necesita tocar a la puerta del dios. Una forma común de adorar mediante actos de veneración. Agradecer que se ha hecho un favor, pedir bendiciones futuras y alabar las mediciones de las deidades, sean grandes o pequeñas. Puesto que la mayoría de los faerunenses no desea atraer la ira de los dioses crueles o salvajes, suplican conservar la paz. Es también un acto de adoración. Una cazadora o un agricultor pueden hacer ofrendas a Malar con la esperanza de mantener alejado a los depredadores, mientras que un marinero puede rezarle a un Verle para que no dé rienda suelta a su cólera durante su viaje. El panteón faerunense no es el único conocido en Toril. Por ejemplo, las razas no humanas adoran a sus propios dioses y los habitantes de tierras lejanas veneran a divinidades totalmente distintas.
De vez en cuando, los extranjeros traen el culto a estas deidades a Faerún. Además, en algunas ocasiones raras se materializa un nuevo dios, quizá en forma de mortal elevado a la divinidad, o una deidad cuya llegada predijeron los profetas y los líderes de nuevas religiones. En lugares cosmopolitas como Waterdeep y Kalim Shan aparecen altares y templos pequeños de dioses extraños esporádicamente. La adoración creciente raramente preocupa a los otros dioses del panteón faerunense y a los adoradores de estas divinidades, excepto cuando la especialización del recién llegado compite directamente con la de una deidad ya establecida. Los métodos para resolver conflictos van desde festivales a los que se practican duelos amistosos o ritos para acentuar la magnificencia de un dios sobre otro, hasta campañas para ejecutar directamente una matanza religiosa. Con el paso de generaciones, una nueva deidad puede convertirse en un miembro establecido del panteón. De hecho, algunos eruditos sugieren que Faerún tiene muchos dioses inmigrantes que pasaron a formar parte de las filas del panteón hace tanto que sus orígenes extranjeros se perdieron en la antigüedad. Las campanas de duelo han tañido por alguna de las deidades de los reinos una vez tras otra. Los dioses perecieron durante la era de los trastornos, cuando la plaga de conjuros originó su destrucción, y más recientemente en la caída de Netheril. Ciertas deidades incluso fueron asesinadas por mortales que manejaban un poder mágico tremendo. Cuando un dios se retira de un panteón, la magia divina deja de fluir a sus fieles y cesan los milagros y presagios asociados a esa deidad, de modo que los sacerdotes de dicho dios pierden la fe. Además, se abandonan sus ritos sagrados o los toman otras religiones. Es irrelevante para los adoradores de la deidad en el mundo que realmente esté muerto o simplemente inactivo, pues en ambos casos las consecuencias para los fieles son las mismas. Sin embargo, como los acontecimientos recientes han confirmado, un dios que se ha ido no tiene por qué ausentarse para siempre. Más de una deidad que se creía fallecida ha vuelto y reunido de nuevo un grupo de adoradores. De hecho, las leyendas de algunas divinidades hablan de un ciclo de muerte y resurrección, como el sabio del Valle de las Sombras mencionó una vez. Si los dioses pueden conceder el poder de levantar a los mortales de entre los muertos, ¿por qué asumir que permanecerán muertos para siempre? La mayoría de los humanos creen que las almas de los recientemente fallecidos son llevadas al plano de la fuga, donde vagan por la gran ciudad del juicio, a menudo sin ser conscientes de haber muerto. Los criados de los dioses llegan para recoger esa clase de almas y, si son dignas, las trasladarán al más allá que les espera en el dominio de la divinidad. En ocasiones se devuelve el mundo a los fieles y se les hace renacer para que acaben las tareas que dejaron incompletas. A las almas que no reclaman los criados de las deidades les juzga Kelemvor, que decide el si no de cada una. A algunas se les encarga servir de guía para otras almas perdidas. A otros se les transforma en larvas
que se retuercen y se les arroja al polvo. Los engañosos y faltos de fe se usan como mortero en el muro de los impíos, la gran barrera que delimita la ciudad de los muertos. Su alma se disuelve poco a poco y empiezan a formar parte del propio muro. Los que sirven como sacerdotes de un dios no tienen por qué ser clérigos. De hecho, el poder de las divinidades otorgan a los clérigos y a otros lanzadores de conjuros divinos se suelen repartir en pocas ocasiones. El trabajo de un sacerdote es servir a su deidad y a los fieles de la misma, tarea que no requiere necesariamente el uso de la magia. La clase de persona que se siente atraída por el sacerdocio de un dios concreto depende de los principios de la deidad. Los pícaros astutos que veneran a Máscara tienen poco en común con las personas honestas y respetuosas con las leyes que adoran a Tyr. Por su parte, los encantadores juerguistas que adoran a Jira son muy diferentes de ambos. Las instituciones religiosas básicas de Faerûn son los templos y altares, ya sea un edificio pequeño y apartado o un complejo formado por múltiples estructuras y zonas ajardinadas. Cada templo funciona según las tradiciones de su fe, aunque las personalidades poderosas o carismáticas que consiguen prominencia dentro de la jerarquía del santuario pueden motivar o inspirar cambios en las tradiciones. Los templos de Faerûn no ofician habitualmente en el sentido tradicional. Las prácticas religiosas grupales en un santuario ocurren solo durante festejos específicos y los sacerdotes también se acercan a la comunidad para llevar a cabo ritos como matrimonios o funerales. Los templos son los lugares a los que van los creyentes para pasar un rato a solas o en familia con un espacio consagrado a una deidad o para pedir ayuda a los sacerdotes por algún motivo. A diferencia de los santuarios hechos y derechos, los altares pequeños y las capillas privadas son comunes en todo Faerûn, en especial en las zonas en las que no existe un templo. Los altares tienden a no tener personal y los mantienen los habitantes de la zona y los visitantes que usan el lugar para rezar.